Hola hermanos, buenos días. Estamos en el comienzo de la Semana Santa. Ayer, hoy, miércoles, jueves, viernes. En estos días envié un video acerca de cuál era el día exactamente en el cual el Señor Jesucristo murió. Conocen las posiciones, unos piensan miércoles, jueves o viernes. Aunque honestamente no importa. Honestamente lo importante es que Jesús fue a la cruz y que dio su vida por cada uno de nosotros que creemos en Él. Sin embargo, por conocimiento general, es bueno tener una idea. Continuamos con nuestro tema de la esperanza. Estamos en las lecciones 13 al 15. Esta semana, como usted sabe, no vamos a tener nuestro estudio normal presencial el día miércoles y el jueves en línea. Así que estoy aprovechando para continuar en el avance, porque usted debe estar avanzando. Yo mismo tengo mi libro, ¿no? Y también estoy trabajando con esto. El libro en sí no es difícil, ¿no? Si usted no lee la Biblia, si usted no lee los versículos que dicen ahí, usted nunca va a poder contestar bien. Entonces, lo que se quiere es que usted lea la Biblia y que ponga lo que comprendió. Ahora, entiéndame que no existe respuesta mala. Existe una respuesta que está de acuerdo a la proyección que usted, a lo que usted ha entendido, ¿no? Entonces, ahora yo estoy enviando este video con la intención de ayudarle, después que ha leído, ¿no? A razonar tal vez en algunas cosas que usted no percibió. Entonces, la intención, ¿no? De ayudarles en estas lecciones es justamente eso, ¿no? Motivarles a que usted continúe adelante. Dicho esto, déjenme, por favor, compartir pantalla y ver las lecciones 13, 14 y 15. Hay mucha Biblia ahí, mucho que leer. Estamos ya entrando al Éxodo, ¿no? Y seguramente le va a interesar mucho. Déjeme compartir pantalla. Vamos a ver. Una vez que comparta pantalla, es posible que quite la cámara para hacer algo mucho mejor aquí. Ok, todavía no puedo. Ok, vamos a ver. Y ya. Ok, he quitado la cámara para no ser un estorbo allí. Y pues y comenzamos. Semana 4, lecciones 13 al 15. Y encontramos acá a Moisés. Hace algunos meses hablamos mucho acerca de Moisés, ¿no? Y Moisés fue llamado a ser un líder. Es interesante, ¿no? Estos días hemos estado hablando acerca del liderazgo con los líderes de la iglesia y es interesante que tenemos esta lección aquí. Éxodo capítulo 1, versículos 1 al 14. Lo voy a leer porque es necesario leerlo y después leemos Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 17. Ahora, siempre digo que de usted es la tarea, o sea, usted es el que tiene que hacer, ¿no? Pero pues yo estoy tratando de colaborar, de motivarle, eso se considera, soy su maestro y soy su mentor. Dice así, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Rameses. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo.
y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Vamos a ver el otro pasaje que está en Éxodo 3, 1 al 17. Ahora acá aparece la persona de Moisés. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, Moisés era casado en ese momento, sacerdote de Madián, okay, es una tribu, se llaman los madianitas, obviamente no eran personas creyentes, vamos a decir, en Dios. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, zarza de fuego, dice, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego a Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Todas estas eran naciones paganas, por ejemplo, ¿no? El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios uh, los oprimen, los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Ese es el nombre de Dios, yo soy. ¿Okay? Me envió a vosotros. El yo soy me envió a vosotros. Además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, hablando de Jehová, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová. Algunos le dicen Yahweh, ¿ok? La palabra más exacta es Yahweh, no es Jehová. En el castellanizadamente se dice Jehová, pero realmente suena como Yahweh, ¿ok? Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo a una tierra que fluye leche y miel. Esa es la promesa que Dios está haciendo en este caso a Moisés y por su intermedio a los hijos de Israel. Entonces, el punto A de la lección 13 dice así, Dios dirigió las circunstancias en la familia de Israel para colocar a su hijo José como un líder destacado en Egipto, con el propósito de preparar el camino para
la familia de Israel. O sea, nada de lo que pasó fue por obra de la casualidad. ¿Me comprende usted? Nada, exactamente nada. Ahora, en el punto B, dice, lea Éxodo 1, capítulo 1, versículos 1 al 7, ¿no? Específicamente el versículo 7. Dice, ¿cómo se describe el crecimiento del, del clan de Israel? Un clan, una familia muy grande, ¿no? Ya eran 70 nomás, ¿no? Cuando comenzaron y miren, ahora, primero que nada, los hijos de Israel, dice el punto 1, podríamos decir que hay 5 cosas muy importantes. 1, se fructificaron. 2, se multiplicaron. 3, aún fueron aumentados. 4, fueron fortalecidos en extremo. Y 5, se llenó la tierra de ellos. Por eso los egipcios comenzaron a tener tanto y tanto miedo. Es más, los que trabajaban para ellos eran más que ellos. Entonces Faraón tuvo mucho temor. Llegamos al punto C. El punto C dice, lea Éxodo 1, 8, 14, dice, ¿qué sucedió después de que llegó al poder un nuevo rey, un nuevo faraón egipcio, que no había conocido a José, el hijo de Israel, ni las promesas que el faraón anterior le habían hecho a Israel? Ok, este es un nuevo faraón. Ok, la historia dice que pudo haber sido no solamente un hombre que desconoció las promesas del faraón pasado. La historia dice que el faraón pasado pudo haber sido mujer, ¿ok? Pudo haber sido mujer. Eso dice la historia, pudo haber sido mujer. Y lo cierto pues que este nuevo faraón, ¿no? Era una persona que no conocía o no quería reconocer al pueblo para nada. Entonces, por eso la pregunta que tenemos acá dice, ¿qué sucedió después de que llegó al poder un nuevo faraón? Bueno, dice, en un infructuoso intento por frenar el crecimiento de este clan israelita, del pueblo israelí, los egipcios comenzaron a someterlos a un rudo trabajo de esclavos. ¿Entiende usted? Esclavos. Tremendamente esclavos. Eso es lo que estaba sucediendo con ellos. Vamos al punto D. Dice, lea Éxodo 3, 1 al 10, ¿no? Ya leímos. Dice, ¿qué labor tenía Dios en mente para Moisés? Acá hay 2 preguntas. ¿Y qué relación especial afirmaba tener Dios con los israelitas? El punto D dice, Dios quería que Moisés sacara a los israelitas de Egipto. Aunque Moisés era un israelita, había estado fuera de su nación por más o menos 40 años. Recuerden ustedes que él fue criado como un egipcio dentro de la corte del faraón, ¿no? Pero después él se rebeló porque vio a un egipcio maltratando a un israelita y tomó las armas con sus propias manos, tomó la vida de la persona, lo mató y luego huyó al desierto. Fue ahí donde se conoció con su esposa, Séfora, si no me equivoco, y tuvo su familia y Jetro era su suegro, ¿no? Pero realmente Moisés estaba excepcionalmente calificado para esta tarea, porque justamente había sido criado en palacio, ¿no es cierto, no? Entonces, él era una de las personas más educadas, ¿no? De todos los israelitas. El versículo 6 dice, eh, Dios declaró que era el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿ok? Entonces, es interesante aquí porque Dios continúa permaneciendo en su promesa. Y el versículo 10 dice, Dios declaró que los hijos, o sea, la descendencia de Israel, eran su pueblo. Él dijo, son mi pueblo. Voy a mantener la promesa que les hice de protegerlos. Ok, vamos al punto E. Leyendo Éxodo 3, 11 al 17, que ya lo leímos hace un momento, vamos a ver algunos versículos ahí. ¿Qué debía decirles Moisés a los israelitas cuando ellos le preguntaran, ¿quién te envió? Bueno, el versículo 14 dice, Dios le dijo a Moisés que dijera a los israelitas que yo soy, los envió. O sea, él tenía que presentarse y decir, el yo soy es el nombre de Dios, ya lo dije en antes,
Jehová, Yahweh, ¿no? Yo soy. Eso significa el nombre de Dios. Versículo 15. Dios también le dijo a Moisés que dijera a los israelitas que Jehová, el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y de Jacob, fue quien lo envió. ¿Okay? Le está diciendo, Jehová es el nombre de guerra de Dios, ¿no? Jehová también significa yo soy. Entonces, acá hay una anotación que hicimos, dice, cuando la palabra Jehová, cuando la palabra se encuentra en letras mayúsculas como en esta, es traducida de una palabra hebrea que significa Yahweh, ¿no? Que significa esencialmente lo mismo, yo soy, lo que habíamos dicho. Es el nombre personal para Dios, ¿ok? Y a medida que vamos a estudiar la Biblia, vamos a aprender mucho más de dioses falsos y que todos ellos tenían nombres personales, por ejemplo, Baal, el nombre personal, ¿ok? Pero Jehová, Dios, o Jehová, es específicamente aquel y el único Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios de la Biblia. De eso estamos hablando. Pasamos a la lección 14 y vamos a ver las plagas y la Pascua para demostrar su poder sobre los falsos dioses egipcios y convencer al faraón de que liberara a los israelitas. Dios impuso una serie de plagas terribles sobre Egipto. La décima y la última de estas plagas involucraba la muerte de los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales. Vamos a ver un poco de eso. Para eso, déjenme leer Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán su carne asada a fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortalidad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículos del capítulo 12, 21 y 23. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomó un manojo de hisopo y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo. Ahora, vamos a ver el punto B de esta lección. Y dice la pregunta, ¿cuáles eran las características requeridas para el animal
que se ha de ser sacrificado. Y lo vemos en el versículo 5, más o menos allí. Número uno tiene que ser él, es decir, es un macho, ¿ok? Macho, un cordero o una cabra, dicen. El cordero será un cordero, debe ser sin defecto, por eso es de un año, ¿no? Un macho, como se dice, de un año. Dice, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, ¿ok? Será un cordero macho sin defecto. La otra pregunta dice, qué deben hacer los israelitas con la sangre de este animal? Los vemos en los versículos 7 y 22. Porque se suponía que ellos debían de tomar algo de la sangre y ponerla, ¿no? Usando un manojo, usando como una brocha, un hisopo, en 3 lugares alrededor de la puerta. En el poste izquierdo, en el poste derecho y en el dintel, o sea, en la parte de arriba de la puerta, ¿no es cierto? ¿No? La viga horizontal, ¿ok? Y eso era lo que debían de hacer, ¿ok? Pero solamente se hacía en las casas donde se comía el cordero asado y sacrificado. O sea, no se ponía en todas las casas, sino solo en las casas que iban a comer e iban a sacrificar el cordero. Y otra pregunta dice, ¿qué señal haría que Dios pasara por una casa sin ejecutar la plaga de la muerte? Ahí vemos los versículos 13 y 23. Dice, cuando Jehová Dios pasara por la tierra de Egipto esa noche, si veía la sangre del cordero sacrificado rociada en la puerta de la casa, de la manera como le había especificado, pasaría por alto esa casa y no ejecutaría juicio sobre ese hogar. Quiere decir que los hijos primogénitos de ese hogar no morirían. ¿Ok? Ahora vemos otro punto acá. Dice, Dios estableció una fiesta conmemorativa para recordarles a los israelitas de esta liberación de la muerte. ¿Cómo se llamaba esa celebración? O sea, la fiesta de la Pascua, ¿verdad? ¿No? Cuando Jehová Dios pasara por la tierra de Egipto esa noche, si veía la sangre del cordero sacrificado rociada en la puerta de la casa, pasaría por alto esa casa. Okay, no va a ejecutar el juicio. Entonces, para liberar a los israelitas, Dios envió una serie de plagas a Egipto, incluyendo esta, que es la muerte de los primogénitos de cada familia. Sin embargo, Dios protegió a aquellos que expresaron apropiadamente su fe en Él. Entonces, ¿realmente qué expresaban? Que Jehová, Dios, era el verdadero Dios. Que Dios, o Jehová, o Yahweh, Él provee a la gente la oportunidad para evitar el juicio. Escuche bien esto. Que Él, o sea, Dios, es fiel a sus promesas y se puede confiar en su palabra. Que Él protegerá a aquellos que ejercen su propia fe en Él. Y que Él es un Dios todopoderoso y más poderoso que los así llamados dioses de Egipto. Ahora, por eso se conmemoraba la fiesta de la Pascua. Vamos, hay una cosa más. De esta manera, Dios manifestó a los israelitas que dijeran a sus hijos que esta conmemoración es por la víctima de la Pascua de Jehová, o la fiesta de la Pascua, como dije. Hasta este día, se guarda la fiesta de la Pascua cada año para los descendientes de Israel. Israel sigue celebrando la fiesta de la Pascua. La lección 15, el éxodo desde Egipto. Acá hay una lectura bastante extensa, pero hay que hacerla porque ese es el requisito. Si lees, Dios te va a iluminar y vas a entender. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin Abirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephon. Todos son nombres de algunos dioses egipcios, por si acaso. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo ese ejército. Y sabrán los hijos, los egipcios, que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? O sea, dejaron ir a los esclavos.
Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado del Pit and Airot, delante de Baal-Zephon. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los egipcios de Israel, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaban a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Para qué nos has sacado? ¿Para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Comenzaron a penarse, a entristecerse, a tener ansiedad por lo que les iba a venir. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Ya ellos estaban arrepintiendo, querían regresar a la esclavitud. Cuando la persona tiene miedo y no quiere entender a Dios, de alguna manera, bueno, pues ellos se sienten así desesperados y quieren regresar a lo mismo, ¿verdad? No temáis, estás firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis y van a morir. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los egipcios de Israel que se marchen. Di a los hijos de Israel que se marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iban en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso en sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para ellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar. Y Jehová derribó, escuché bien esta parte, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y se volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo.
Éxodo 41, 42. 14, perdón, Éxodo 14, versos 1 y 32. Ahora, el punto A de la lección 13 dice, lea Éxodo 14, 1 al 12, ya lo vimos, y dice la pregunta, ¿debido a qué se convirtió tan rápidamente la valentía de los israelitas? En el versículo 8 vemos eso, en temor. Primero que nada, vemos este punto A. Dice, tan pronto como los israelitas se dieron cuenta de que Faraón y su ejército se acercaban a ellos, su valentía se convirtió en temor. Ahora, era razonable. Ellos están mirando la muerte venir. Había miedo. Que a usted y a mí nos parece que es un error tener miedo. No, el miedo es real. El miedo es algo que nosotros sentimos porque verdaderamente sabemos que lo que va a venir puede causar serios daños o mi muerte. Así que uno va a tener miedo, ¿no? Y por eso, mientras ellos tenían mucha valentía y habían salido de Egipto y comenzaron a recordar todo lo que le habían dicho a Moisés, ¿no? De acuerdo a los versículos, el punto B, de acuerdo a los versículos 1 y 2 y 9 de Éxodo 14, ¿cuál fue el nombre del lugar en donde acamparon los israelitas? Ahora, aquí vamos a ver, ¿no? Ellos acamparon entre Migdol y el Mar Rojo, cerca de Pin-Hahirot, frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto. Ok, aquí te puedes dar cuenta que he puesto un circulito en el mapa que nosotros vimos en el inicio, y aquí está exactamente esto, es el Mar Rojo. O sea, por aquí pasó el pueblo de Israel siendo protegido por Dios. Ahora, el punto C, dice el Éxodo 14, 3 y 14, dice, ¿qué expresiones de fe en Dios vemos en las palabras de Moisés? Miren lo que dice Moisés. Moisés creía firmemente en que Jehová, Yahweh, Dios, es el quien los había traído hasta ese lugar y los iba a librar del peligro de mano de los egipcios. Él llegó incluso a decir que los egipcios que ustedes ven hoy, nunca más para siempre lo veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Quiero que entienda esta parte. La promesa, Dios va a pelear por nosotros. Cuando tú ves que se acerca el mal, cuando tú ves o tienes miedo, porque de alguna manera lo que se acerca es algo tangible, es algo que verdaderamente ya tienes que temer, tienes que saber que Dios está dispuesto a pelear por ti. Dios está dispuesto, pero tienes que tener fe y entender que Él lo hará sí o sí. Ahora, la columna de nube, ¿no es cierto? ¿No? Acá vamos a ver tres cosas muy importantes, ¿cierto? Primero que nada, vamos a ver que la columna de nube que había estado guiando a los israelitas se puso detrás de ellos. Eso quiere decir que entre los ejércitos de los egipcios y los israelitas, o sea, cuando los egipcios, el ejército está mirando a los israelitas, de pronto ya no lo veían. Sabían que estaban adelante, pero había toda una columna de nubes, es como decir gases lacrimógenos, vamos a decir así, ¿no es cierto? ¿No? Y Dios hizo que estuviera oscuro en un lado de la nube y que hubiera luz en el otro lado. O sea, para los israelitas había luz. Ellos sabían por dónde caminaban, aunque estaban pasando en medio del mar en seco, ¿no? Ellos sabían por dónde caminaban, ¿no? Cuando estamos en un tiempo de prueba, de tribulación, Dios siempre te ha prometido estar allí con su luz, ¿ok? Entonces Dios hizo que estuviera oscuro en un lado de la nube y que hubiera luz en el otro lado. La nube impedía que los egipcios hicieran algún contacto con los israelitas. Nunca el enemigo te va a tocar, ¿comprendes? Punto número 2. Jehová dividió las aguas del Mar Rojo y secó el lecho marino para crear un camino para que los israelitas escaparan de los egipcios. Dios siempre te va a procurar el escape, la salida. Dios siempre te va a guiar a lo mejor. Punto número 3. Después que los egipcios cruzaron el Mar Rojo sin peligro, Jehová cerró las aguas del Mar Rojo para destruir a los egipcios que perseguían a los israelitas. ¿Ok? Y terminamos. ¿Te das cuenta? Esta vez nos demoró un poquito más la clase, pero era muy importante leer los versículos bíblicos.
Espero que tú estés emocionado por continuar con esta aventura de la esperanza. Muchas gracias por estar allí. Te animo a que sigas trabajando en tu libro. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana. Ya sabes, esta semana no tenemos el estudio ni presencial ni en línea, porque estamos muy ocupados acá atendiendo cada día de la Semana Santa, pero tienes que hacer esta clase. Espero que para la próxima vez ya esté hecho la 12, 13, 14, 15, 16, que esperamos avanzar muy pronto. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo.